Hola, ¿qué tal? Si estás exportando, probablemente hayas pensado que la mejor opción sea el empleo del Incoterm Ex-Works. Sin embargo, no siempre es así. Acompáñame y te voy a explicar cuáles son los puntos de cuidado que debes de tener si estás haciendo exportaciones con este Incoterm. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Y en efecto, en esta ocasión vamos a hablar sobre el Incoterm Ex-Works. Vamos a hablar de este Incoterm en esta ocasión solamente desde el punto de vista de aquellos que están exportando. Para aquellos que están importando, por favor esperen un próximo episodio en el cual, sobre todo en el caso de importaciones procedentes de Europa, vamos a hablar también de este Incoterm, ya que hay algunos aspectos de índole fiscal que es importante que conozcan. Pues bien, ¿qué pasa con el Incoterm Ex-Works? Para quienes no están familiarizados con los Incoterms, recuerden que aquí tenemos en el canal una lista de reproducción que son los videos de logística internacional. En esos videos hay varios episodios dedicados a lo que son los Incoterms y ahí hablamos de qué son los Incoterms, cuáles son y el por qué es importante conocerlos. Pero ahondemos un poquito sobre uno de estos Incoterms que es el Incoterm Ex-Works. El Incoterm Ex-Works significa en planta, de aquí viene esta palabra Ex-Works. Recordemos que los Incoterms toman su primer palabra de un vocablo anglosajón, en este caso viene de exit, que significa salida, y esto hace referencia al primer punto de salida de la mercancía, obviamente de la planta, que sabemos que el primer punto de salida de la mercancía en una planta pues es literalmente la puerta. Entonces, en una venta Ex-Works, ustedes como exportadores a lo que se están comprometiendo es a dejar la mercancía en la puerta de esa fábrica ya lista para su exportación. ¿A qué nos referimos con esto de lista para exportar? Pues nos estamos refiriendo a que ese producto debe de tener el envase y embalaje adecuado para su exportación. Esa es en realidad la única obligación del exportador. En una venta Ex-Works, y este es el punto importante por destacar porque por ahí nos han estado haciendo algunas consultas al respecto, el detalle que vamos a tener consiste en el tratamiento del IVA. En una venta Ex-Works, como exportadores, en realidad no vamos a realizar la exportación. Nuestra única obligación es dejar la mercancía en las puertas de la bodega, lista para su exportación, con envase y embalaje adecuado para esa cadena logística. Pero no vamos a realizar ninguna gestión ante la aduana mexicana para efectos de exportar la mercancía y obtener el pedimento. En realidad es nuestro cliente quien va a hacer esa gestión por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Y ese es el punto que quiero trabajar con ustedes. Si ustedes están haciendo venta Ex-Works, su cliente es el que está tramitando el pedimento. Por lo tanto, para ustedes en territorio nacional, esa venta equivale a una venta nacional, por lo que el tratamiento correcto del IVA es a tasa del 16%. Toda vez que de conformidad con la ley del IVA, para yo poder gozar de esa tasa del 0% de IVA, voy a necesitar demostrar la exportación. Y para demostrar la exportación, pues requiero un pedimento bajo mi RFC o el RFC de la empresa que está realizando esta operación de exportación. Entonces, yo sé que muchos de ustedes ya han hecho este tipo de venta y en efecto han generado esa factura, ese CFDI, con la tasa del 0% del IVA. Por lo tanto, ¿qué pueden hacer para evitar caer en una bronca con, pues literalmente con el SAT, que puede llegar a reclamar ese IVA por no haberse hecho de la manera correcta? Pues bien, parte de lo que se puede hacer es verificar si nuestro cliente tramitó los pedimentos de exportación con nuestro RFC. De ser así, podemos solicitarle al cliente que por favor nos envíe los pedimentos. Si es que aún los tiene, la gran mayoría de los clientes que hacen ese tipo de operaciones pues son compañías extranjeras que no tienen obviamente una filial en México y por lo tanto lo que ellos hacen con esa documentación es recibirla y tirarla. Entonces a ellos obviamente no les sirve este pedimento de exportación.
Por lo tanto, ¿qué pueden hacer si ese fue el caso? Pueden solicitar, obviamente, el listado de operaciones de comercio exterior en poder del SAT y verificar cuáles son los pedimentos de exportación que no obran en sus expedientes. Seguramente esa lista de pedimentos que no están en sus expedientes corresponden a estas operaciones ex-works. Acto seguido, lo que tienen que hacer es solicitar ante la autoridad, es decir, ante el SAT, copia certificada de todos y cada uno de esos pedimentos faltantes y empatar contra esos CFDIs que ustedes expidieron a tasa del 0%. ¿Ok? ¿Qué es lo mejor que pueden hacer de ahora en adelante para no tener que estar haciendo todo este proceso de estar rastreando pedimentos, solicitando copias certificadas y todo eso? Pues pueden dejar de optar por la modalidad ex-works y optar por una modalidad de FCA. Y digo modalidad porque en realidad no van a ocupar el FCA tal cual es. El FCA sería el siguiente Incoterm. Este Incoterm quiere decir Free Carrier, es decir, franco transportista. Esto implica que yo como exportador traslado, si hay un pequeño arrastre interno, traslado la mercancía hasta la bodega en donde se encuentra el transportista que ha designado el comprador, en este caso su cliente, ¿sí? Sin embargo, lo que podemos hacer es una pequeña modificación, porque usualmente esa entrega sucede ya sea en una aduana terrestre, en una aduana aérea o en una aduana marítima. De hecho, cuando se trata de transporte marítimo, no sería FCA lo que ustedes van a emplear, sino que se llama FAS, es Free Alongside Ship. Es lo mismito que el FCA, solo que FCA es para arrastre aéreo y para arrastre terrestre, y el FAS es exclusivamente para cuando el transporte va a ser marítimo. Pueden ocupar una modalidad de FCA en la cual, o en su caso de FAS, en la cual el acuerdo con el cliente es que ellos envían a esta unidad de transporte a la bodega a recoger la mercancía, pero ustedes sí se comprometen a pagar el despacho aduanero de exportación. Esto implica obviamente cubrir todos los gastos de ese despacho aduanero tanto a la autoridad como pagar los honorarios de un agente aduanal. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, oye Nadia, pero es que esto nos va a incrementar el precio. En efecto, ustedes tienen que hacer un ajuste de precios con su cliente para obviamente pues poder cubrir estos gastos que ustedes van a realizar, pero de esta manera se aseguran de ahora sí tener los pedimentos. Al final de cuentas, si ustedes hacen la sumatoria, les va a salir lo mismo el que ustedes hagan el trámite de exportación que estar solicitando copia certificada de cada hoja del pedimento de estos pedimentos que están vendiendo ex-works y que no les están siendo entregados. Entonces, en lugar de estar gastando en copias certificadas, pues mejor le pago a un agente aduanal y me aseguro que me está entregando el pedimento y el expediente completo de la operación en su momento. Afortunadamente esto, pues bueno, hoy en día ya es más sencillo porque ya hablamos de expedientes digitales, pero el problema que me he enfrentado con muchos clientes y con muchas empresas es que cuando solicitan al cliente estos expedientes a una hora que ya son expedientes digitales, el cliente les dice, sí, luego te lo envío y pasa el tiempo y jamás le están enviando esta documentación. Entonces, para evitar esta situación, lo mejor es lo que les estoy diciendo. La otra opción es negociarlo por contrato, o sea, aquí implica también una labor de entrenamiento hacia los equipos de ventas, porque el de venta, recordemos que su consigna es lograr el trato y cerrar el trato. A él no le interesa la parte operativa, la parte logística y no sabe realmente si hay que cumplir cierta cantidad de trámites para que esa venta se pueda lograr. A él lo que le interesa es lograr la venta porque logrando la venta pues él obtiene su comisión. Entonces realmente eso es lo que le interesa al equipo de ventas. Pero si tú entrenas a tu equipo de ventas sobre Incoterms de forma tal que ellos sepan cuáles son las implicaciones contractuales de cada Incoterm, pero además cuál es la repercusión fiscal del empleo de todos y cada uno de ellos, va a ser más fácil que cuando estén obviamente efectuando esas negociaciones con clientes en el extranjero, eviten estar haciendo promesas que no se puedan cumplir. Entonces, si tú no te quieres meter a un cambio de precios con tu cliente para ofrecerle un Incoterm FCA o un Incoterm FAS, según sea el caso, lo que sí puedes hacer es pedirle a ese equipo de ventas que renegocie la venta y como parte de las obligaciones del cliente sea el que te hagan llegar obviamente esos pedimentos que fueron tramitados bajo tu RFC. Esa sería la otra opción de solventar esta situación.
¿Qué pasa si dejas pasar el tiempo y no te aseguras de contar con los pedimentos de exportación? Bueno, pues 4 años, 11 meses después, te va a tocar a la puerta algún inspector del SAT, se va a dar cuenta de esta situación y ellos van a tomar esas facturas que están con IVA cero como ventas que no son exportaciones y en las cuales tú debes el 16% del IVA. Entonces vas a tener que estar pagando el 16% de todas esas facturas y eso obviamente más la actualización, más el recargo y más la multa por pago inoportuno de ese IVA. Entonces no hay necesidad de llegar a esto, yo creo que lo mejor es hacer primero que nada una buena negociación de ventas hacia el exterior y corregir lo que ya se hizo mal para evitar tener este tipo de situaciones. Entonces eso es lo que les quería comentar porque por aquí me han hecho llegar varios comentarios al respecto. Y esto tiene que ver mucho precisamente con el webinar que vamos a tener el próximo 21 de septiembre. Recuerden que aquí en el video está la liga para inscribirse al webinar y que precisamente sobre Incoterms 2010, aspectos contractuales y aspectos fiscales. Les recuerdo que esto es el sábado 21 de septiembre, vamos a estar de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y pues precisamente vamos a estar viendo todos estos pormenores de todos y cada uno de los Incoterms. Así que ya está abierta las opciones para registro, tenemos lugares limitados porque la plataforma nos da lugares limitados, entonces pues sí les sugiero ir apartando sus lugares, ir haciendo su registro para evitar esta problemática. Y pues sin más, nos vemos en un próximo episodio, que tengan un excelente jueves y primero Dios, nos vemos la próxima semana.